¿Qué hubo? ¿Cómo están? Soy Rick. Quiero el día de hoy compartirles el cambio que voy a hacerle a mi carro, aquí al Sky. El asiento, los dos asientos ya están muy maltratados, asientos de piel. Pues imagínense después de 15 años de estar sentándose. Entonces, les voy a mostrar la condición en la que se encuentran. Y por lo pronto, nada más les voy a comprar un forro al asiento. El respaldo está bien. El asiento es el que voy a ponerle un forro y un relleno, especialmente. Bueno, el relleno es realmente nada más para el del pasajero, digo, para el del piloto, para el del conductor, que está bastante vencido. Entonces, acompáñenme, les voy a enseñar cómo lo hago. Ok, pues miren, déjenme mostrarles la condición en la que se encuentra este asiento. Como pueden ver, pues ya está muy maltratado, inclusive ya está hasta roto. Pero está muy sumido. Eh, Quizás no se note tanto así, pero al momento de sentarse se hace como una cuneta. Entonces le quiero poner una especie como de relleno y luego cubrirlo con un forro que vaya acorde con lo rojo que de por sí tienen el carro. Entonces ahorita les muestro el forro que le voy a poner. Me llegó, compré en Amazon un forro. Es marca Cocover. Y escogí un tono que pueda ser un tono, eh, pues obviamente eh, con ciertos rojos. Viene en una cubierta al vacío. Entonces hay que abrir con tijeras, sacar y les muestro. Son dos y viene con algunos sujetadores. Ahorita se los muestro. Viene con esta explicación. Trae unos seguros. Estos dos seguros se aplican por aquí, por la parte de entre el asiento y el respaldo, y se atoran en la parte de atrás, así, para que el asiento no se resbale hacia enfrente. Y aquí abajo lleva estos ganchos para que al darle la vuelta al asiento se pueda atorar por la parte de abajo, ¿ok? Y quede el asiento básicamente así. Estos ganchos vienen por abajo, se pasan por debajo del asiento y se atoran. Claro, aquí se ve el asiento muy contrastante porque escogieron mal un asiento oscuro con un respaldo blanco. Pero en el caso de este carro, en mi carro, el asiento tiene negro y rojo. Entonces vamos ya saqué de la bolsa el asiento. Eh, el asiento trae dos cositas aquí atrás que pasan por aquí adentro y se les ponen estas cosas que atoran por atrás para que no se mueva. Ok, y esta parte trae también dos eh, que se les ponen estos ganchos y luego se atora por abajo así. Ok, da la vuelta. Esta es una bolsa que debe de quedar aquí y bueno, la idea es que quede así. Ahora esto va a quedar muy abajo, entonces para ello compré, ay, ustedes disculparán la interrupción. Para ello compré un, un relleno. Es un asiento especial y ahorita lo vamos a probar a ver qué tal queda. Ok, compré este cojín. Es un cojín que se pone en el asiento, pero como pueden ver es más ancho de atrás y más delgado de enfrente, porque donde requiero más relleno es acá. Ok, les voy a poner el link en la descripción. Eh, Trae sus medidas. Yo lo medí el asiento antes y debe de quedarle bien. Y encima voy a poner la cubierta. Ok, viene en un bonito estuche. Se supone que yo me puedo llevar este asiento pues a cualquier lugar. Si voy a una comida o si voy al cine, en teoría me lo puedo llevar. Entonces, ahorita les muestro el asiento. Ya le puse sus ganchos aquí, de los dos lados. Y atrás también se coloca esto. Entra por estos agujeros. De un lado, entra del otro. Entonces lo único que hay que hacer es pasar esto por aquí, hacia atrás. Los dos se pasan hacia atrás para que se detengan y esto no se mueva. Ok, esa es la idea. Hay que hacer el asiento para adelante y hacerlo. Muy bien, hacemos el asiento para atrás y pasamos aquí uno de un lado, el otro también del otro lado. Y la idea es que se regrese el asiento
hacia atrás con esto y le sirve como anclaje, ¿ok? Muy bien, pues así queda. Esa es la idea de los asientos. No es lo óptimo, creo yo. Lo óptimo sería que pudieran continuar el mismo, pero pues creo que es una buena opción. Además, esta cosa que se compra, que viene aparte, le crea la ilusión de que todo es, mira, de que todo es parte del paquete. Así que, pues como ven, espero que les guste. Comenten si quieren en los comentarios cómo lo podrían arreglar ustedes, si conocen algún otro tipo de forro económico. Estos deben costar el par, me parece que costó como $47 los dos. Así que pues yo creo que es una muy buena opción. Eh, Estoy haciendo este breve video para hacer una pequeña actualización. Le puse brillo a los asientos con el producto con el que también le doy brillo a las llantas de Chemical Guys, y le da un parecido más uniforme con los respaldos. ¿Ven? Se asemeja el brillo. Voy a poner una foto del antes y el después, y ya con este brillo tiene una apariencia mayor de ser el juego del asiento y el respaldo. A ver qué les parece.